Listo, muchachos. Entonces, les voy a poner unas diapositivas. Les voy a compartir. A ver, por ahí el señor Salas, me avisa si se mira la pantalla. Salas. Hable. En esta clase van a tener que hablar. Salas. No tiene micrófono. A ver, vamos, señor Moreira. ¿Se ven? Sí, licenciada. Listo, muchísimas gracias. Entonces, a diferencia de los compuestos que habíamos visto en el primer folleto, ¿ya? Esos eran con oxígeno. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, todos los compuestos llevaban oxígeno. En este folleto, en el número 2, todos los compuestos van a llevar hidrógeno. Esa es quizá la principal característica. Entonces, el primer tipo de compuestos que vimos eran los hidruros metálicos. Como su nombre lo indica, obviamente va a llevar un metal. Y aquí yo quiero que todo el mundo ya esté claro, que todo el mundo ya sepa. Los metales solamente tienen valencias positivas. Es algo que les he dicho casi en la mayoría de los videos. Entonces, metales siempre con valencias positivas. Y en este caso, el hidrógeno actúa con su valencia -1. Estas valencias, ¿sí?, van a servirles bastante para segundo de bachillerato. Entonces, ustedes deben identificar con qué valencia está actuando el compuesto. Entonces, acuérdense, ¿no? En los hidruros, ¿ya?, el hidrógeno actúa con valencia -1. Es como un cierto tipo de clave para que ustedes puedan hacer los ejercicios en segundo. Pues vamos con algunos compuestos. Me dice hidruro de calcio. Siempre va primero el metal. ¿Sí? Es una característica muy importante. Siempre va primero el metal. El calcio, luego va obviamente el hidrógeno. Valencia del calcio es +2, ¿sí? Y valencia del hidrógeno, obviamente, -1. Y al momento que hago el intercambio, el compuesto me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, el 1, recuerden que el 1 aquí, al lado del calcio, por el intercambio, no se escribe. El siguiente me dice hidruro férrico. Esto también debe estar clarísimo. Cuando el metal tiene dos valencias, utiliza oso para la menor, ico para la mayor, ¿sí? Clarísimo debe estar. Como me dice ico, sé que es la mayor, y la valencia mayor del hierro es +3, ¿sí? Entonces, hago el intercambio y me quedaría así el compuesto, ¿sí? Fíjense en que todos los compuestos me van a quedar al lado del metal el 1. ¿Por qué? Porque obviamente la valencia del hidrógeno es -1 y al momento que hago el intercambio, pues el 1 no se escribe, ¿no es cierto? Entonces, básicamente todos los hidruros me van a quedar con el 1 al lado del metal, ¿sí? Vamos con otros. Me dice hidruro vanadioso. Igual, vanadio tiene dos valencias, tiene valencias +3 y la otra es +5. Como me dice oso, es la menor, es +3, ¿sí? +3, el vanadio, el hidrógeno -1, hago el intercambio y me queda así. Finalmente me dice hidruro de osmio, el osmio es valencia +4, hidrógeno -1, hago el intercambio y me queda así. Si se dan cuenta, siempre desde que iniciamos compuestos es básico que pongan bien símbolos, que pongan bien valencias y que hagan el intercambio, ¿sí? Es básico eso. De hecho, en ningún compuesto cambia. Esos son los hidruros. ¿Qué nomenclaturas tienen los hidruros? Tienen 3, al igual que los óxidos. Tienen nomenclatura tradicional, la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura Stock. ¿Sí? Esas 3 nomenclaturas. Lo único que cambia es la palabra hidruro, si ustedes se dieron cuenta. ¿Qué nomenclatura es la más usada? Es esta que estamos ahorita, ¿ya? Que sería la nomenclatura tradicional. Esa es la que más se usa, ¿sí? Eso es todo en cuanto a hidruros. Luego habíamos visto compuestos especiales. Ojo, aquí usamos no metales. ¿Pero qué tipo de no metales? Para los compuestos especiales, solamente nitrogenoides y carbonoides, con su valencia negativa respectivamente, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, estoy segura que me dirán que los nitrogenoides tienen valencia -3 y los carbonoides tienen valencia -4, ¿sí? Entonces, ¿con qué le voy a juntar? Con el hidrógeno y la valencia +1. Ojo, ¿no? Si ya tengo una valencia negativa, el otro elemento por ley será positivo, ¿sí? Nunca voy a juntar dos elementos con sus valencias negativas o dos elementos con sus valencias positivas. Siempre voy a necesitar un negativo y un positivo.
Estamos. Entonces, para los compuestos especiales dice que el no metal debe estar terminado en uro y siempre va de hidrógeno. ¿Sí? De estas dos palabritas van siempre. Entonces, aquí les había indicado que estos compuestos especiales también tienen nombres especiales. Veamos si alguien se acuerda. El primer ejercicio tenemos nitruro de hidrógeno. Primero va el nitrógeno, luego va el hidrógeno. Valencia, fácil. El hidrógeno actúa con +1 y por ende necesito la negativa del nitrógeno, que es -3. Hago mi intercambio, eso sí, acuérdense siempre, intercambio y listo. Mi compuesto es NH3, ¿sí? Si alguien me quiere decir cuál es el nombre especial de ese compuesto, para darle un punto. Nadie se acuerda. Amoníaco, Licen. Señor Ceballos, gracias. Excelente, el famoso amoníaco. De hecho, deben haber escuchado mucho ustedes esa palabra en ciencias naturales, por ejemplo, ¿sí? Hagamos otro ejercicio, ¿ya? El carburo de hidrógeno, entonces será carbono, luego el hidrógeno, valencia negativa del carbono, fácil, -4, y la positiva +1. Hago mi intercambio y ya está mi compuesto. Son muy facilitos, muy simples. El CH4, si alguien me dice cómo se llama, Óxido fosfórico. seguro, no. No. Tiene un nombre especial, SCH4. Metano. ¿Quién dijo? Señor Páramo, gracias. Excelente. Listo, el metano. Este gas también es muy, muy conocido. Así alguna vez deben haber escuchado el metano, el CH4. De hecho, les digo que en tercero de bachillerato, todo tercero de bachillerato, la base va a ser siempre el metano. Acuérdense de lo que les digo, ¿sí? La base de la química de tercero es el metano y en base al metano se hacen muchos compuestos. ¿Estamos? Entonces, aquí me faltan en los nitrogenoides arsénico, antimonio, boro, fósforo. Y en los carbonoides me falta de silicio, germanio, ¿ya? Por tiempo solamente hemos tomado uno de cada familia. En realidad son muy simples, también son muy facilitos. Vamos con otros. Los ácidos, ¿sí? Este tipo de ácidos se llaman ácidos hidrácidos. ¿Qué vamos a usar? Los no metales, halógenos y anfígenos. Ojo, también con su valencia negativa, ¿sí? ¿Ya? Los halógenos valencia negativa es -1 y los anfígenos valencia negativa es -2. Junto con el hidrógeno, con la valencia +1. ¿Sí? Des en cuenta que siempre aquí el hidrógeno con +1. El único caso en el que actúa con -1 es en los hidruros metálicos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la nomenclatura? Palabra ácido, porque estamos formando ácidos, y seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. Ojo, yo en el video les había puesto los nombres, ¿sí? De todos. ¿Por qué? Porque no quiero que haya confusiones, porque no quiero que escriban de otra manera, diferente, etc. Estamos, entonces, por eso les había puesto los nombres completos. Veamos ejercicios. Me dice ácido clorhídrico. Ojo, ¿sí? Fíjense en la estructura. Ya no va primero el otro elemento. ¿Qué va primero en un ácido? El hidrógeno. ¿Sí? Y aquí quiero que hagan referencia o se acuerden de cuando estábamos viendo ácidos oxácidos. Las claves, ¿no es cierto? Recordarán ustedes 111, 112, 113, 114. Cuando estábamos haciendo ese tipo de ácidos, había una estructura básica, que era hidrógeno, no metal y llevaba oxígeno. Entonces, al ser ácidos, la estructura es casi parecida, pero como estamos hablando de ácidos hidrácidos, solamente lleva el hidrógeno y el otro elemento, nada más, ¿sí? Entonces, como me dice ácido clorhídrico, va el hidrógeno, luego el cloro, valencia negativa del cloro fácil, -1, y valencia positiva del hidrógeno, +1. Como hago el intercambio, me quedaría 1 y 1, que no se escribe. ¿Sí? El famoso ácido clorhídrico. ¿Sí? En el video les había dicho que este ácido es el ácido que tenemos en nuestro estómago. De ahí que debemos alimentarnos bien, porque es un ácido muy, muy fuerte. Y ese ácido muy, muy fuerte tenemos en nuestro estómago. ¿Ya? El otro me dice ácido selenhídrico. Primero el hidrógeno, luego el selenio. Valencia del hidrógeno +1. Valencia del selenio negativa -2. Cuando hago mi intercambio me queda el 2 al lado del hidrógeno y selenio con 1. Listo, mi ácido selenhídrico. El siguiente me dice ácido sulfhídrico.
igual, ¿no? Primero el hidrógeno, luego el azufre, valencia negativa del azufre -2, positiva +1 del hidrógeno, intercambio y ya está mi ejercicio. Y finalmente el ácido yodhídrico, hidrógeno, yodo, +1 del hidrógeno, -1, intercambio y listo mi ejercicio, ¿sí? Son 8. Entonces tenemos el ácido del cloro, bromo, yodo, flúor y el astato serían 5. Y 3 de los anfígenos que sería azufre, selenio y teluro. Sumados me dan 8 ácidos hidrácidos. Yo les recomiendo que se aprendan de memoria, ¿sí? Apréndanse de memoria las fórmulas de los 8 ácidos hidrácidos. En realidad no son tan complicados, ¿sí? No es tan difícil, por eso les recomiendo que mejor se aprendan esto de memoria, ¿sí? Ya les voy a explicar más luego cuando estemos viendo reacciones por qué ya deberían aprenderse a formar los compuestos rapidísimo, ¿ya? Finalmente, formamos las sales halógenas neutras. ¿Qué necesitamos para formar las sales halógenas? Necesitamos el ácido hidrácido y un hidróxido. ¿Sí? Si se dan cuenta, es casi parecido a las sales oxisales neutras. ¿Por qué? Porque usábamos un ácido, el tipo de ácido era el ácido oxácido, y juntábamos con hidróxido. Es lo mismo, pero que en este caso vamos a usar un ácido hidrácido, los que acabamos de ver. ¿Está? ¿En qué también se parecen con los otros compuestos? En que esto es muy importante. El primer producto siempre me va a dar agua. Y obviamente la sal, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué se llama neutra? Porque debe tener el mismo número de hidrógenos y el mismo número de H. ¿Sí? Si es que esta partecita de aquí no entienden, es porque no han visto el video, porque si ven el video van a entender por qué debo buscar el mismo número de hidrógenos y de OH. ¿Está? Entonces, yo sí les recomiendo que vayan y vean de vuelta el video de formación de sales halógenas neutras, el más largo, ¿sí? Porque ahorita vamos a hacer de la manera más fácil, ¿sí? Entonces, me dice que la nomenclatura debe ser el nombre del no metal terminado en uro. Y esto, pues ya lo hemos hecho, ¿no? Nombre del metal si es fijo y si es variable, pos para la menor, ico para la mayor. Sé que ya deben estar cansados de escuchar lo mismo, pero es muy importante que sepan. Entonces, vamos a ver algunas fórmulas. Me dice sulfuro de aluminio. Entonces, fácilmente yo identifico los elementos, ¿ya? Sulfuro de aluminio, estoy usando el azufre y el aluminio, ¿no es cierto? Pero en la fórmula debe estar en el orden que me dice las normas. Siempre va primero el metal, ¿ya? Entonces, en este caso sería aluminio y luego el azufre. Lo más fácil que puedes hacer es identificar la valencia del metal. Y la valencia del metal, del aluminio, es +3, ¿sí? Y necesito, por obvias razones, la valencia negativa del otro elemento. El azufre, su valencia negativa es -2, ¿sí? Al momento que hago el intercambio, me queda así mi fórmula final. Al2S3, ¿sí? Ojo, es muy importante que escriban bien las fórmulas, ¿sí? Ustedes como estoy segura que están haciendo, yo qué sé, en el folleto o están haciendo los ejercicios en el cuaderno, escriben el 2 y el 3 más chiquitos que los elementos, ¿no es cierto? Que los símbolos de los elementos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver, veamos aquí. Si yo pongo en el caso del yoduro niquélico, fíjense, si yo dejo el 3 grande, pues esa fórmula no estaría bien hecha. Siempre, los números que yo intercambio, ¿sí? Son pequeños. ¿Estamos? Entonces, ojo ahí, ¿no? ¿Sí? Yo sé que esto ustedes sí entienden porque al inicio de que estamos viendo compuestos habíamos hablado de lo que era un subíndice, de lo que era un coeficiente. Estoy segura que sí recuerdo. Eso nada más. Vamos con el yoduro niquélico. ¿Sí? El níquel tiene 2 valencias, más 2 más 3. Como me dice ICO, es la mayor, +3. Ese 3 voy a intercambiar, ¿sí? Con la valencia del yodo, que sería yodo negativa -1. Entonces, intercambio y así me quedaría mi compuesto. ¿Listo? ¿Ya? Me dice teluro plúmbico, plomo, Pb, y teluro Te. Valencia del plomo, obviamente, tiene 2 valencias, más 2 más 4, como me dice ICO, sé que es la mayor, +4. Y valencia negativa del teluro es -2. Ojo, ¿no?
Entonces, intercambio, fíjense en aquí, me queda mi respuesta PB2T4. ¿Qué tengo que hacer? Otro punto también muy importante. Si puedo, simplifico. Entonces, en este caso me da la oportunidad de simplificar. La respuesta me quedaría PB1T2. Vuelvo a repetir que este número de aquí sería pequeñito. ¿Sí? Ahí estaría mi fórmula de teluro químico. ¿Ya? Cloruro de calcio, fácil, calcio, cloro, valencia del calcio más 2, perdón, y valencia de cloro menos 1. Cuando hago el intercambio me quedaría así mi fórmula final. ¿Ya? Y un compuesto muy importante quería ponerles aquí, que es el cloruro de sodio. ¿Sí? Sodio Na, cloro Cl, valencia positiva es la del sodio más 1, valencia negativa de cloro menos 1. Intercambio, me quedaría así mi fórmula final. Cloruro de sodio es uno de los compuestos más importantes para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque es la sal común, ¿sí? Entonces, NaCl es la sal común, la sal que usamos en casa. ¿Estamos? Entonces, realmente son muy simples de hacer. Como siempre les he dicho ya, es cuestión de que sepan. Primerito, símbolos. Y lo segundo, valencias, ¿sí? Extra es que tienen que saber que primero se escriben los metales y luego el otro elemento. ¿Ya? Y en ácidos, primero se escribe el hidrógeno y luego el otro elemento. Son cositas pequeñas, más o menos como que los tips para que puedan ustedes formar compuestos. Estamos entonces hasta aquí. Terminamos lo que tiene que ver con compuestos. ¿Sí? Preguntas, dudas. Por ahí. Listo. Dudas. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, abra el micrófono y hable, por favor. Cualquiera. Nadie. Entonces, veamos por aquí. Señor Córdoba, entendido. Sí, listo. Gracias. Por ahí dice Sánchez Sebastián. Entendido, Licen. Gracias. A ver, por aquí. Señor Núñez. Núñez Dani. Entendido, Lice. Bien. Preguntémosle a alguna mujercita. A ver, está por ahí. Dice Tituaña. Sí, licencia, entendí. Bien, excelente, te felicito. Si se dan cuenta, son compuestos muy, muy facilitos, ¿sí? Son muy simples, ¿sí? En realidad es cuestión de saber símbolos, valencias, intercambio, se acabó. Si puedo, simplifico. ¿Ya? Los 3 pasos que hemos aprendido, ¿sí? Nada más. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces pasemos al último tema, ¿ya? Estén pendientes, ¿sí? Estén pilas de lo que vamos a ver ahorita, que son reacciones químicas. ¿Estamos? Entonces, veamos, ¿ya? Listo. La última partecita, el último parcial, teníamos que ver nosotros reacciones químicas. Yo me acuerdo que les había dicho que este tema lo íbamos a ver en el laboratorio. ¿Por qué? Porque obviamente mirar las reacciones químicas en un laboratorio es mejor que mirarlas en un video, como les había puesto, ¿no? Pero por obvias razones no vamos a ir al laboratorio. Sin embargo, para que ustedes se den cuenta, les he puesto un gráfico en el que se observan algunos tipos de reacciones químicas, ¿sí? Fíjense, son algunas, ¿sí? Algunas de las reacciones químicas son visualmente agradables, ¿sí? Como ustedes a veces dicen, se producen explosiones, ¿sí? Hay otras en las que no, pero bueno, al menos las que están aquí en el gráfico, pues son visualmente agradables. ¿Estamos? Entonces, las reacciones químicas se definen como unos cambios que se producen cuando juntamos 2 o más sustancias que se llaman reactantes para formar otras que se llaman productos. ¿Estamos? Entonces, una reacción es el acto de yo juntar varias sustancias que se llaman reactivos y formar otras que se llaman productos. Eso es una reacción química. ¿Estamos? Obviamente que una reacción química tiene que ver con cambios o transformaciones.
Ya les voy a explicar cómo son esos cambios o transformaciones. ¿Estamos? Pero eso es una reacción química. Lo que yo hago en el laboratorio son reacciones químicas. ¿Sí? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque tienen que aprender a distinguir con otro concepto, con otra palabrita, que se llama ecuación química. ¿Sí? Ojo, no son lo mismo, pero si se relacionan, ya van a entender cómo. ¿Ya? ¿Qué es la ecuación química? La ecuación química es cuando yo escribo, ¿ya?, con fórmulas, con símbolos, lo que pasa en una reacción química. ¿Estamos? Entonces, la reacción es el acto de juntar sustancias, ¿sí?, para producir otras sustancias. Pero yo necesito expresar de alguna manera lo que yo estoy haciendo en el laboratorio, ¿sí? Y para eso me ayudan las ecuaciones químicas. Entonces, la ecuación química es, como dice ahí en la diapositiva, es expresar con símbolos o fórmulas lo que ocurre en una reacción. ¿Estamos? Entonces, es Le hice facilito. una pregunta. Sí, dime, señor Jaramillo, dime. ¿Qué significa la S, la I, la G que están Ya, entre paréntesis eso abajo de... justamente vamos a ver, ya. Justamente eso les voy a explicar ahorita, ¿ya? Gracias. Entonces, distingan, ¿sí? Se relacionan, sí, pero no son lo mismo, ¿sí? Una reacción es lo que yo estoy haciendo en mi laboratorio, ¿sí? Incluso hay reacciones como tal que nosotros no vemos. Sin embargo, son reacciones químicas. Por ejemplo, una reacción muy importante para nosotros es la respiración. ¿Sí? Entonces, no vemos lo que estamos haciendo nosotros. Inhalamos y exhalamos, pero no vemos la reacción química. Sin embargo, sí estamos haciendo una reacción química. Otro ejemplo muy importante también es la fotosíntesis, ¿ya? Nosotros no podemos visualizar cómo se realiza, cómo se está haciendo la fotosíntesis en ese momento, pero sí es una reacción química. ¿Estamos? Entonces, ¿hay maneras de expresar la respiración? Sí. ¿Qué uso para expresar esa reacción? Pues una ecuación química. ¿Sí? Ustedes deben haber visto que cuando estamos en biología nos indican cuál es la reacción que se produce en la fotosíntesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, escriben en la pizarra o nos muestran una imagen. Eso vendría a ser una ecuación química. ¿Sí? Lo mismo pasa con la respiración. A ver, nos dicen, esto estamos haciendo, vamos a generar esto, y cuando escriben en la pizarra, eso se conoce como ecuación química. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, una ecuación química tiene algunos componentes, ¿ya? En primer lugar, tiene los reactivos, ¿sí? Los reactivos son aquellos que están antes de la flecha. Ojo, ¿no? Entonces, aquí como que vamos a dividirle, ¿ya? Todo lo que esté antes de la flecha se llama reactivos y todo lo que esté después de la flecha se llaman productos. En este caso, en este ejercicio, hemos tenido 2 reactivos, fíjense, y nos ha generado 2 productos. ¿Estamos? Hay reacciones químicas en las que, por ejemplo, usamos 5 reactivos y nos da 4 productos. O usamos solamente un reactivo y nos da 2 productos. O al revés, usamos 2 reactivos y solamente nos genera un producto. Entonces, sí se puede dar. Todo depende de la reacción que estamos haciendo. ¿Estamos? Entonces, los reactivos son los que están antes de la flecha, los productos después de la flecha. En la ecuación química vas a encontrar todos los datos de la reacción que hiciste. Por ejemplo, lo que me preguntaba el señor Jaramillo. ¿Ah? Aquí te dice, el calcio está actuando en estado sólido, el agua obviamente está actuando en estado líquido y el hidrógeno, aquí en los productos, es gaseoso. ¿Sí? Entonces, todo te da la ecuación química. Todo te da la ecuación química. ¿Qué más tiene una ecuación química? Ah, obviamente el más. ¿Sí? Ojo, ¿sí? Realmente, si ustedes se dan cuenta, cuando juntábamos, yo qué sé, metal más oxígeno, ¿ah? Y me produce óxido, óxido básico. Eso que estábamos haciendo era una ecuación química. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tiene mucho que ver con lo que estábamos haciendo. Entonces, el más significa reacciona con. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, calcio en estado sólido reacciona con agua en estado líquido. Entonces, tienen que aprender a leer. ¿Ah? Y la flechita, fíjense en lo que les decía siempre, no es un igual, ¿ya? No es una doble flecha, fíjense en ahí, es una flecha, ¿ya? Y la flecha, como siempre les dije, significa produce, reacciona o produce, ¿ya? Está facilito, ¿no es cierto? Muy, muy simple. ¿Qué más? Eso nada más. Ya les explico qué es el coeficiente de balanceo con lo que vamos a ver a continuación.
Ah, fíjense en aquí, es otro tipo, ¿ya? Aquí en este caso tenemos dos reactivos y solamente me produce un solo producto. Está bien, todo depende de la reacción química que estemos haciendo. Ojo, ¿qué más te dice la ecuación química? Te dice los subíndices. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos estado viendo los subíndices? Y obviamente los coeficientes. ¿Ya? Yo les había dicho, los subíndices no pueden cambiarse. ¿Sí? Si aquí al lado del hidrógeno va el 2, al lado del nitrógeno va el 2 y al lado del, aquí en los productos al lado del hidrógeno va el 3, eso no se modifica, no cambia. ¿Están? ¿Ya? Los subíndices son, no puedes toparles tú. Por ejemplo, si la fórmula del agua es H2O, toda la vida, en cualquier parte del mundo en el que estemos, la fórmula del agua será H2O. Ese 2 no se puede modificar. ¿Ya? No porque estemos a finalizar el año y estamos en Don Bosco, vamos a decir que por esta semana la fórmula del agua va a ser H4O. No podemos. ¿Está? Entonces, los números pequeñitos no se cambian. Pero los números que están adelante sí. Y esos números que están adelante se llaman coeficientes. ¿Estamos? Entonces, ojo. ¿Por qué les hago hincapié en esto que se llaman coeficientes? Porque obviamente las fórmulas yo estoy segura que de todo lo que vimos, al menos ustedes están 90% listos para ir a segundo de bachillerato con lo que se refiere a fórmulas, ¿sí? Yo estoy segura de que todos hicieron el trabajo de responsabilidad. Entonces, en cuestión de subíndices no tenemos problemas porque ustedes saben, ¿no es cierto? Ustedes ya aprendieron a formar compuestos. Pero los coeficientes, ¿ya? Los números que están aquí adelante de las fórmulas, fíjense, te van a servir, voy a regresarme, para esto que ustedes miran aquí que dice balanceo, ¿sí? Entonces, los coeficientes son los números que te van a permitir balancear una ecuación química. Entonces, balancear es facilito. Balancear quiere decir igualar una ecuación química. Eso aprenderán en segundo de bachillerato. Entonces, ¿qué quiere decir balancear o igualar una ecuación química? Quiere decir que el número de átomos, ¿ya?, de los elementos que participan en los reactivos debe ser igual al número de átomos de los elementos que son o que me dan en los productos. Por ejemplo, si en los reactivos tengo, me voy a inventar, 50 calcios. Aquí en mis productos yo debo tener 50 calcios. Otro, me dice que en mis reactivos tengo, yo qué sé, 20 hidrógenos. Bueno, mis productos, la suma de todos los hidrógenos de mis productos debe ser igual a 20. ¿Por qué? Porque cumplimos con la ley, una ley muy importante que dice, es la ley de la conservación de la masa. No sé si recuerden, esto hablamos al inicio del año. Dice, la materia o la masa no se crea, ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, obviamente tenemos que cumplir con esa ley, ¿sí? Eso es todo. Para eso te sirven los coeficientes. Por ejemplo, si yo para igualar mi ecuación no necesito ese 2 y tengo que cambiar y necesito un 5, pues este 2 sí lo puedo borrar y puedo poner aquí mi 5. Pero si yo necesito otro número y quiero cambiar aquí en la fórmula del agua, eso no puedo. ¿Estamos? Ustedes deben modificar los números que están adelante. Adelante. Eso se puede topar. Para eso les va a servir, el coeficiente para eso les va a servir en segundo, para que ustedes puedan igualar la ecuación. En realidad no es complicado igualar una ecuación, es muy facilita. Hay diferentes métodos para igualar una ecuación química. Tenemos el método simple, que obviamente, como su nombre lo dice, es el más fácil. Luego tenemos el método del ion-electrón, el método algebraico y el método de óxido-reducción, ¿sí?, que son los que van a aprender ustedes en segundo de bachillerato. Pero no son tan complicados, ¿sí? Aquí la base es que ustedes sepan formar compuestos, ¿sí? Listo. Porque, por ejemplo, quizá les den las fórmulas así como está aquí, o solamente les den los nombres. Entonces, le dictan y le dicen calcio más agua produce hidróxido de calcio más hidrógeno. Híjolita, ¿y no te acuerdas cómo formar el hidróxido de calcio o cómo se hacía el hidróxido de calcio? Ahí vas a tener problemas. Entonces, por eso es importante que sepan bien formar compuestos. ¿Estamos?
Entonces, es muy facilito, es muy simple, pero quiero que esté claro esto de aquí, ¿sí? Y finalmente vamos a ver los tipos de reacciones. Si alguien ya vio, ahí en las diapositivas está explicado qué es el tipo de reacción que les pongo. Entonces tenemos de síntesis, de descomposición, de sustitución simple, de sustitución doble, exotérmicas, endotérmicas, ¿ya? Ojo, ¿no? Una reacción química puede ser, yo qué sé, de síntesis y también exotérmica, ¿sí? O una reacción puede ser de sustitución simple y endotérmica. ¿Estamos? Entonces, todo depende del tipo de reacción que te pidan que hagas. Como esta semana un compañero me decía, profe, y a ver, ¿y yo cómo identifico lo que me pide? Ya, entonces, cuando se trabaja en el laboratorio, a ustedes les damos las guías. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes no son químicos para saber, a ver, si junto esto con esto me va a dar esto. No, no, no. Entonces, siempre van a recibir una guía. Y se les explica qué es lo que van a hacer. Entonces vamos a hacer una reacción de síntesis, junte tal cosa con tal cosa y va a obtener esto. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a conocer por qué, porque no hay algún aspecto que diga, a ver, si sale de este color, es una reacción de descomposición. Si sale negro es porque es una reacción de síntesis. No hay características para identificar los tipos de reacciones. ¿Estamos? Una reacción que sí podemos identificar en el laboratorio y decir, a ver, esta de ley es exotérmica. Obviamente, porque las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se produce energía, ¿sí? Puede ser también calor o, como ustedes saben decir, explota. Exacto, entonces, estas exotérmicas sí podríamos identificar, ¿ya? Las otras tendríamos que hacer los ejercicios que corresponden para darnos cuenta que son reacciones de síntesis, de descomposición, etc. ¿Está? Entonces, tranquilos, cuando vayan al laboratorio no es que ustedes van a saber identificar de inmediato qué tipo es, ¿sí? No que se les da la guía. ¿Está? Entonces, eso es prácticamente todo, ¿sí? Pues nada, si tienen alguna pregunta ahorita. Usted dice que no hay unas características que nos permitan identificar qué tipo de reacciones, ¿verdad? Solamente en Correcto, las ajá. exotérmicas. Ajá. Por ejemplo, yo qué sé, cuando hacemos una reacción de síntesis, juntamos un compuesto y otro compuesto y ustedes dicen, pero si no pasa nada. No, no es que no pase nada, es que a nivel molecular, ¿sí? A nivel de átomos, se está haciendo esa transformación, ese cambio. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, justamente esta de aquí, ¿ya? Dice hidróxido de, calcio más agua. Entonces, cuando nosotros ponemos el pedacito de calcio en el agua, no pasa nada. Pero dice, ¿y dónde se ve? ¿Dónde está? Y dice, ¿se ve algún color? ¿Se ve alguna explosión? No, ¿sí? De hecho, es el agua normal añadida con calcio, obviamente que ya cambia, ¿no es cierto? ¿En qué está la base de todo eso? En que se van reacomodando los átomos para formar otro compuesto. Eso es una reacción química. ¿Están? Entonces, tú no puedes ver la reacción química, pero se está produciendo una reacción química. ¿Por qué? Porque se están reacomodando, reordenando los átomos para formar otro compuesto. Listo. Entonces, por ejemplo, la misma respiración, lo que ahorita estamos haciendo. Inhalamos, exhalamos, y no nos damos cuenta que los átomos se están intercambiando dentro de nuestro organismo para formar otros compuestos. ¿Estamos? ¿Ya? La fotosíntesis. No vemos nada de diferente en las plantas, sin embargo, siempre estaban haciendo fotosíntesis. ¿Listo? Más preguntas. ¿Está todo bien, señor Paredes? Denis Paredes dice, ¿todo bien? Vamos aquí, Ortega. Ortega dice Matías. Sí, Licen, todo está bien. Ya, listo. Ya es la última partecita, no es tan complicado. Dice, señor Paredes dice, todo bien. Ya, gracias. Vamos a ver. Brandon Patricio dice, ¿qué apellido? Brandon Patricio. Santoro. Ah, señor Santoro, ¿todo bien?
Sí, listen. Ya, listo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que quieran decir? ¿Ya? Entonces, si está todo bien, no es tan complicado, ¿sí? Quizá lo complicado sea cuando aprendan a igualar las ecuaciones por los métodos que les estoy diciendo, pero pues también es muy simple, ¿sí? Eso nada más. Entonces, dejemos de compartir. Vamos. Listo. ¿Ya? Preguntas, dudas, problemas. Hagan la actividad. ¿Ya? Si ya vieron la plataforma, van a ver que ya está colgada la última actividad. La última actividad tiene que ver con 5 preguntitas, muy fáciles, muy simples. ¿Ya? Listo, ya no he querido ponerles demasiadas. Mi idea era hacerles una última evaluación de unas 20 preguntas desde el inicio, pero pues para facilitarles a ustedes las cosas, solamente les puse 5 preguntas que tienen que ver con reacciones químicas y con sales, las últimas que hicimos ahorita. ¿Están? Entonces son 5 preguntitas, muy simples, muy fáciles, traten de hacerlas bien, eso nada más. ¿Dudas? Nada, entonces, señor Jaramillo, deben estar, a ver, ponles a todos, ¿ya? Señor Salas, ¿por qué no está con la cámara activa? Salas. María Belén Vaca dice. Si pueden, conecten, por favor. Activen las cámaras para poder verles por última vez. Listo, a ver. Ramiro, ¿cuántos tienes en lista? Déjeme contar. Ya, listo. Ujú. 19 incluyéndome. 19. Y el resto seguramente es porque no estaban con la cámara activa. Ajá. Ya, entonces, a ver, vamos a ver, me han escrito por aquí. Ponles, añádeles en lista a Mozo Alejandro. ¿Listo? Le añades también a Emily. Ya está. No, Emily ya le debes tener a Emily Tituán. Que ella sí está conectada. Sí, ya. Está el señor Dani. No, también ya está conectado. Cristina Chillán. ¿Listo? Señor Darwin Carcelén. Tampoco tiene cámara, me dice. Entonces ponle por favor en lista. ¿Quién más? Dani, Darwin. Steven Chillán también dice que no tiene la cámara. Ponle por favor en lista. ¿Quién más? Felicita, parece que se fue. Ah, no. Sí, el señor Felicita tampoco tiene la cámara. Por favor, ponle también en lista. Marco Hernández. ¿No? También ponle. ¿Quién más? Mateo Pasos. El que estaba en el almuerzo. ¿Ya? Salas, dice. Salas. Salas también. Ponle, por favor. María Belén Vaca también dice que no tiene cámara. Dani Flores. ¿Quién más? Listo, yo creo que ahí están todos. Dalila Andrango dice que tampoco tiene cámara. Listo, ahí estaríamos todos. Entonces estamos 27. 27 deberían estar.
Sí, Lisa, ahí está bien. Listo, ahí estamos. Entonces, listo, muchachos. Esta lista, obviamente que no les perjudica a los compañeros que no están, pero sí les puede ayudar a ustedes por si acaso necesiten por ahí, ¿ya? Igual para Ceballos y Páramo que participaron, igual. Punto no les afecta a los demás y a ustedes les puede beneficiar, ¿sí? Entonces eso, muchachos. Si no hay más preguntas, yo como siempre les digo que Dios les bendiga. Les aconsejo que, por favor, desde el 19 ustedes, si no se quedan a ninguna materia, tendrían vacaciones. Pero des en cuenta que son 2 meses y medio que ustedes no van a estar en actividad académica. Y no sería lo ideal que dejen de repasar, ¿sí? Acuérdense en lo que les digo. En segundo de bachillerato necesitan formar bien compuestos. No hay excusas para que digan no pude, no hice, ¿sí? Métanse en eso en la cabeza. Al menos símbolos y valencias ya debe estar aquí, la cabeza. ¿Estamos? Entonces, eso, muchachos. Cumplan la actividad que tienen esta semana y si hasta el día miércoles, pues, les fue bien en las evaluaciones, hicieron bien las tareas. Conmigo nos veremos el siguiente año. Si les doy clases yo y si no, pues nos veremos por ahí por los patios. Estamos. Entonces, les agradezco por haber estado aquí. Vayan a almorzar, ¿sí? Vayan a comer para los que todavía no almuerzan. Y pues que Diosito les bendiga, muchachos. Muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego, Lice. Chao, señor Núñez. Cuídense, Hasta señor luego, Páramo. Ceballos, vaya. Que les vaya bien, ¿no? Cuídense, no salgan de casa. Hasta luego, Chao, profe. muchachos. Cuídense. Se cuida. Sí, no salgan de casa Chao, ustedes. Lisa. Chao, muchachos. Señor, ya se me fue. Díganle al señor Caramillo que me envíe por esencia la lista. Cualquiera de ustedes. Sí, cualquiera de los que me está viendo ahorita. Vamos. María Belén, ahí te encomiendo ya. Le dices al señor Jaramillo que me envíe la lista por esencia. Ya, Lisa. Listo, María Belén. Cuídense. ¿Ya? Chao, muchachos. Chao.